Sintonía UTAP presenta Conexión Empresarial. Un vínculo entre tu formación y el éxito. Acciones de vinculación, innovación, emprendimiento, Servicios tecnológicos y capacitación profesional. Conexión Empresarial. Un vínculo entre tu formación y el éxito. Hola, ¿qué tal amigos radioescuchas? Les saluda su amiga Lizeth Argüelles. Gracias por sintonizar el programa Conexión Empresarial. Un vínculo entre tu formación y el éxito a través de su estación 102.5 FM Sintonía UTAP. La perfecta armonía de tus sentidos. En el programa de hoy hablaremos de un tema que seguramente será de su agrado, pero antes de continuar recordaremos de qué se trató el programa anterior. En el programa anterior estuvimos platicando sobre la iluminación en los centros de trabajo. Las empresas deben de tener en cuenta la importancia que es la iluminación y el ruido en sus procesos productivos, ya que una mala iluminación y un ruido muy elevado deterioran el desenvolvimiento del elemento humano, provocando incomodidades y molestias que pueden ser causa desde errores de accidentes o enfermedades. Pero hoy vamos a hablar sobre un tema que son los recursos naturales. Se denomina recursos naturales aquellos bienes, materiales y servicios que proporciona la naturaleza sin alteración por parte del ser humano y son muy valiosos para las sociedades humanas por contribuir a su bienestar y desarrollo de manera directa. Para platicar sobre la importancia de los recursos naturales y su vínculo con la UTAP, hoy nos acompaña el ingeniero Osmar Octavio Escobar Burguete, quien es personal del área del SECAP en remediación ambiental. Bienvenido al programa, ingeniero. Un gusto que esté con nosotros el día de hoy. Muchas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros para platicar sobre este tema muy importante de lo que es el medio ambiente. Y la primera pregunta que le haría yo, ¿qué son los recursos naturales o el medio ambiente, ingeniero Osmar? Bueno, el bosque, el lago y el suelo son recursos naturales que están estrechamente ligados. La pérdida de la cubierta vegetal, forestal, ha significado la pérdida del agua y del suelo, lo que ha generado un uso inadecuado del agua y la competencia entre las comunidades y de estas con la sociedad en general, que la reciben cada vez con menor calidad debido a la contaminación de los cuerpos de agua. Cuando hablamos de los recursos naturales, entonces estamos hablando de todo en general, de lo que son bosques, selvas, lagos, con lo que convivimos diario nosotros con la naturaleza en general. Así es. Es decir, al hablar de bosques, estamos hablando de bosques y selvas, o sea, de toda la cubierta forestal del país. Esta introducción es una percepción de nivel nacional, por supuesto, y, como comentaba, los tres factores están íntimamente ligados y fundamentalmente la pérdida de bosques y selvas afectan sustantivamente a las otras dos, o sea, a la calidad del agua, la cantidad del agua y la calidad del suelo. ¿Por qué están desapareciendo nuestros bosques, nuestras selvas, ingeniero? Se ha convertido en un proceso irreversible. La necesidad de alimentaciones ha traído como consecuencia el que se hayan tirado bosques y selvas. En este aspecto, sin lugar a dudas, se ha exacerbado la marginación de nuestras comunidades al momento de desaparecer fundamentalmente los bosques. Al agravarse esto,
con los arrastres de agua, con las inundaciones, etcétera, se exacerban los problemas sociales. Claro. Y los costos de recuperación son sumamente altos. Quiere decir que entonces los recursos naturales, como son las selvas y el campo y lo que es el bosque, están desapareciendo por culpa de los seres humanos, porque nosotros estamos haciendo cosas para que estos desaparezcan. Definitivamente la acción humana es una de las más depredadoras para el medio ambiente. Y sin lugar a duda, quienes ejercen una acción más aguda en este sentido son los propietarios de la tierra, porque ellos son los que tienen las necesidades e interactúan en esta situación, pero a la vez ellos son los que menos capacitación e información tienen. Entonces, ellos contraponen sus necesidades de sobrevivencia en contra del mantenimiento ordenado de ciertos recursos, como es, por ejemplo, el recurso bosque-selva, que tiene un efecto sustantivo, como todos sabemos, sobre el medio ambiente. Y más aquí en el estado de Tabasco, ¿no? Que nosotros hemos convivido y hemos vivido esa parte de lo que es las inundaciones. Entonces, usted lo que está diciendo es que como nosotros estamos provocando la desaparición, en este caso de la selva, eso hace un efecto para este tipo de cosas climáticas que nos están pasando sobre las inundaciones y toda esta parte, ¿no? Sí, veamos. Hace 50 años, en los últimos 50 años en este estado se estima que han desaparecido 1.700.000 hectáreas de selvas. Claro que el problema no es únicamente los poseedores de la tierra. Mucho ha tenido que ver también con las políticas las políticas de desarrollo que en un momento dado históricamente se han venido teniendo. La ley de tierras ociosas que se publicaron hace 50 años indicaba que aquellas áreas cubiertas con vegetación primaria, fundamentalmente las selvas tropicales, que no fueran cultivadas, se consideraban tierras ociosas y por lo tanto susceptibles de repartirse. Entonces, quien tenía una propiedad para conservar sus tierras, quien tenía 150 hectáreas y quería dejar 10 hectáreas con selvas para conservar el entorno, etcétera, tenía que derribarlas porque si no esas 10 hectáreas eran susceptibles de ser repartidas. El fenómeno fundamental era que eran invadidas. ¿Cuál fue el mecanismo principal hablando de las áreas tropicales y en particular del estado de Tabasco, que es un ejemplo del resto? Es que la inmensa mayoría de esta superficie fueron dedicadas a la agricultura, un 20%, y un 80% dedicadas a la ganadería. ¿Por qué? Porque era la forma más rápida y menos onerosa de poder conservar la propiedad. En este momento hay que mencionar que las selvas, quien no conocía las regiones, y muchas veces se han editado leyes por algunos desconocimientos, la exuberancia, lo verde, la potencialidad que tenía, se relacionaba con suelos sumamente fértiles. Así es. Cuando en la realidad la riqueza de los suelos de Tabasco no estaban en sus suelos, sino que estaban sobre sus suelos. Esa materia orgánica, ese suelo negro que estaba sobre los suelos reales, era el proceso
de cientos de años de el intercambio de las hojas, de los residuos vegetales, la temperatura y la transformación en materia orgánica. Cuando la capa forestal desaparece, paulatinamente va desapareciendo también esa materia orgánica. Claro. Y aparecen los suelos verdaderos. Nuestros suelos verdaderos fundamentalmente en el área, en la mayor parte del estado, son menos fértiles que los suelos del centro del país. ¿Cuentan con más minerales? Cuentan con menos nutrientes, ¿verdad? Uh-huh. Son suelos ferralíticos o son suelos calizos que contienen muy poco. Y la riqueza de nuestros manantiales, de nuestros ríos, de nuestra agua subterránea, lo proporcionaban las raíces de esos árboles que estaban sobre el suelo. Estos hacían una retención del agua. Uh-huh. Sus raíces actuaban como filtros, ¿verdad? Sí, claro. Y se iban reteniendo y estos se iban soltando paulatinamente y por eso siempre los manantiales, los niveles de los ríos se mantenían. Ahorita si vamos a los ríos de la sierra en época de secas, aquellos que tenían un determinado volumen de agua sí. Ahora se han transformado en arroyos. Sí. Y esto ha crecido paulatinamente. ¿Y cómo podemos los seres humanos, o bueno, los tabasqueños en este caso que estamos hablando del área aquí en Tabasco, mantener nuestro medio ambiente, nuestros recursos naturales? ¿Qué podemos hacer para mejorarlos? Bueno, en realidad, la población en general cada vez tenemos más conocimientos de esta problemática y coincidimos con expertos a niveles mundiales sobre la afectación que tiene la destrucción de la capa forestal, tanto para la obtención de recursos naturales como agua o de la conservación del medio ambiente, porque todos sabemos, ¿verdad?, que los árboles son los elementos fundamentales de la transformación del dióxido de carbono. Uh-huh. Pero este conocimiento, si bien es cierto, cada vez es más fuerte, la manifestación ciudadana se hace exclusivamente de una manera indicativa o de una manera festiva. Sí, claro. Cuando se va a celebrar un aniversario, el Día Mundial del Medio Ambiente, salimos con las pancartas, pasa ese día, terminamos, nos vamos a nuestra casa y nos olvidamos que tenemos un problema de ese tipo, porque no es un problema que se viene manifestando de inmediato, es un problema que se da en el tiempo. Uh-huh. Y posiblemente el tiempo de vida de un humano en este momento no se vaya a ver afectado totalmente. Por lo tanto, todavía no tenemos una educación, una conciencia. Y soy repetitivo. Pero los que más interactúan en este proceso, sin lugar a dudas, son los propietarios de la tierra. Ok, bueno. Ay, qué interesante es hablar sobre este tema, ingeniero, el medio ambiente. Pero amigos radioescuchas, vamos a un rapidísimo corte promocional. Al regresar seguiremos platicando sobre la importancia de los recursos naturales aquí en la Universidad Tecnológica de Tabasco. Recuerda que escuchas el programa Conexión Empresarial. Enseguida regresamos. Conexión Empresarial. Un vínculo entre tu formación y el éxito. Ingeniería en Tecnología Ambiental. En esta carrera aprenderás a realizar muestreos y análisis de agua, aire y suelo para la prevención y control de la contaminación, utilizando equipos y o sistemas de vanguardia, así como también
gestionar trámites relacionados con la normatividad ambiental ante instancias gubernamentales y a desarrollar programas de seguridad e higiene, así como a operar plantas de tratamiento de aguas. Podrás desempeñarte profesionalmente en las diversas áreas de las empresas públicas o privadas relacionadas con la conservación del ambiente, tales como laboratorios de análisis ambientales, administración ambiental, gestión ambiental, calidad, seguridad e higiene. Licenciatura en Gestión y Desarrollo Turístico. En esta carrera aprenderás a dirigir empresas y organismos turísticos a través del diseño de estrategias, procesos y optimización de recursos y cumplimiento de objetivos para contribuir al desarrollo y competitividad de la industria turística, así como también desarrollar paquetes turísticos nacionales e internacionales, protocolo de etiqueta y servicios, manejo de personal, itinerarios de viaje, establecer sistemas de calidad, organizar congresos y convenciones. Podrás desempeñarte profesionalmente en empresas privadas y públicas en el ramo de la hotelería, aeropuertos, líneas de transportación terrestres, aéreas, acuáticas, áreas naturales protegidas, zonas arqueológicas, restaurantes, agencias de viajes, bares, organización de eventos sociales, embajadas, consulados, consultoría, capacitación turística y cruceros. Conexión empresarial. Un vínculo entre tu formación y el éxito. Ya estamos de regreso en el programa Conexión Empresarial. Antes del corte, platicamos con el ingeniero Osmar Octavio Escobar Burguete sobre la importancia de los recursos naturales, y en este bloque continuaremos hablando con el ingeniero sobre el ambiente y la Universidad Tecnológica de Tabasco. Ingeniero, platíquenos un poco sobre lo que está sucediendo en nuestras selvas. Nuevamente, estas prácticamente han desaparecido. Se estima, volviendo al estado de Tabasco, que en los últimos 50 años han desaparecido a un ritmo de 4 hectáreas por hora. ¿Qué cantidad de hectáreas esto es? Aproximadamente 1.700.000 hectáreas, que son las que se estiman que están dedicadas a la ganadería. Cuando hablamos de selva y su desaparición, esto me puedo imaginar que es algo muy grande, porque dentro de la selva, pues los animales, las plantas, los árboles que nosotros normalmente había en abundancia aquí en el estado de Tabasco, de eso estamos hablando, de las aves, de los insectos. Sin lugar a dudas, todo está interrelacionado, ¿verdad? Con esta situación han desaparecido especies forestales, plantas, especies animales y, por supuesto, ha cambiado, como ya lo comentamos también, problemas con respecto a los suelos y al agua. Un poco de hacer mención con respecto al agua. Sí, claro. ¿Sí? A nivel mundial, muy poca agua, del agua que hay a nivel mundial, muy poca agua es apta para el consumo humano. Dulce, como quien dice, la que conozco, la ¿Sí? que conocemos. ¿Por qué? Porque el 90% del agua es agua de mar. Claro, salada. ¿Sí? Un 2% está en los polos, y el resto del agua, el 6, el 8%, es agua dulce para el consumo humano, que, como ya indicábamos, está en manantiales, en el subsuelo, en arroyos, en ríos, que es lo que consumimos nosotros. Sí. Y la cubierta forestal, también comentamos ya, es un factor sumamente importante. Claro. Para poder tener una reserva de agua constantemente, cosa que ha venido disminuyendo, no solo en el estado de Tabasco, en todo el país en general vemos.
La falta de la cubierta forestal y las precipitaciones ha traído consigo, soy repetitivo porque es muy importante, el acarreo de suelo. Entonces, nuestros suelos en general cada vez son menos fértiles. Pero en el caso de Tabasco, es muy importante de que ya está acarreando también microminerales de los componentes de esos suelos ferralíticos y esos suelos cálcicos. ¿Qué microminerales está acarreando? Sin lugar a dudas, calcio. Está acarreando hierro, molibdeno, cobre, que son microelementos no aptos para el consumo humano. Y todos estos, me puedo imaginar que es la lluvia que cae, arrastra todos estos minerales y todo esto se va a los ríos, es lo que... Así es, así es. Es decir, al momento de quitar la capa forestal, lo primero que desapareció fue la materia orgánica. Lo que son las hojas y todo lo que son. La materia orgánica que estaba, ¿verdad? Y que era lo que le daba fertilidad a nuestros tierras. Suelos. Estoy hablando del 70%. Nosotros tenemos un 30% en Tabasco, se calcula 40% de suelos fértiles, que son en las partes de los ríos, ¿verdad? De las orillas de los ríos, en fin, en donde están las plantaciones de plátano, etcétera, ¿verdad? O las planicies donde están las plantaciones de cacao, etcétera. Pero el resto del país el resto del estado tiene este problema. Entonces, una de las cuestiones del agua es con qué calidad la tomamos. Nosotros sabemos que muchos de los desperdicios de las ciudades, los drenajes, están conectados, ¿cómo que se llama? A los ríos, a los arroyos. Esto ya representa una disminución en la calidad del agua. Y el nivel de contaminación altísimo, ¿no? Por supuesto. Y si le agregamos, como comentaba, los microminerales que antes no se arrastraban, esto es mayor el riesgo y afecta, sin lugar a dudas, a la zona costera y afecta la pesca interior, la pesca exterior cercana a las costas. Ajá, claro, ¿no? donde se emboca Entonces el río. es todo un proceso, ¿verdad?, que influye dentro de la deforestación que se ha manifestado. Qué importante, muchas veces no nos damos cuenta de que algo que sencillo para nosotros o que de lo que vivimos día con día y de lo que está pasando está afectando a otras partes, como lo que pasa en nuestra casa o lo que pasa directamente en nuestras selvas o nuestros bosques afecta directamente a otras personas, a otro medio ambiente, cómo todo está interrelacionado y muchas veces no nos damos cuenta. Platíquenos, ingeniero, un poco, y usted cómo ve el medio ambiente en México en general. Yo quisiera nada más hacer un comentario un poquito más con respecto al agua. Sí. Cada vez hay menor agua nuevamente para el consumo humano a nivel mundial. Y se estima que la mayoría de nosotros, no nuestros hijos o las generaciones futuras, no tendrán agua si no pertenecen al selecto grupo de personas que puedan comprarla. Un dato que dicen algunos especialistas, que por ejemplo, los problemas en los países árabes no es tanto el petróleo, sino el control de los ríos Éufrates y Tigres. O también la necesidad ya de ver ahorita el acuífero Guaraní
o sea, el de las tres fronteras, que son Argentina, Brasil y Paraguay, que es una de las reservas más importantes de agua a nivel mundial. Y dicen los especialistas que los países dominantes tratarán de comprar esa agua, y si no lo logran, pues invadirán para conseguirla, ¿verdad? Claro. Por eso, las políticas dentro de las diferentes regiones están muy ligados a este proceso. Claro. De recursos, los recursos naturales, lo que es el agua, Así la importancia del agua para el consumo humano. Y pues bueno, esta parte entonces sí podemos tocar y hablar, ya tocamos lo que es un poco a nivel mundial, y ahora, y estuvimos hablando ahorita sobre lo que es Tabasco. A lo mejor hablemos en general de México, el medio ambiente en México. Sí, a pesar de su gran diversidad, el sector forestal mexicano enfrenta gravísimos problemas. La pérdida continua, porque sigue la pérdida de los bosques, sobre todo los tropicales, ocasionando, como ya comentábamos, grandes erosiones del suelo. Fundamentalmente esto es más agudo en las partes tropicales. Claro, porque en México tenemos una gran diversidad de medio ambiente. Aquí en México tenemos lo que es el desierto, en el centro los bosques, y pues nosotros acá en el sureste lo que estamos hablando de lo que es los bosques tropicales, las selvas, ¿no? Así es, sí. Sobre todo, ¿verdad? Pues las altas precipitaciones inciden más fuertemente en el arrastre de esos suelos que ya no tienen protección. Por la falta de árboles. Protección que le daba precisamente los árboles. En el aspecto socioeconómico se manifiesta ampliamente este problema, reflejándose fundamentalmente en los dueños, en los pobladores de los bosques y selvas. Sí, claro. Porque ya no existe. Claro, ya no tenemos ese recurso, ¿no? ¿Y cuál es la percepción de las instituciones y de los ciudadanos con respecto al ambiente? ¿Qué dicen nuestras instituciones, ingeniero, con respecto al medio ambiente? Bueno, es del conocimiento general que el simple cambio de un responsable de una área institucional causa un retraso, a veces causa un retraso dentro de los programas que se están realizando. Pero el cambio de las leyes y las percepciones de estas muchas veces llegan a detener totalmente los programas. Si nosotros analizamos las leyes agrarias, que ya hice mención, la ley forestal, la ley del medio ambiente, algunos aspectos constitucionales, por ejemplo, con respecto a la propiedad del agua. Todos estos traen una serie de cambios que detienen fuertemente el proceso de desarrollo de los programas. ¿Por qué? Porque ya comentábamos también que un programa para la recuperación del medio ambiente que incluye las partes de selvas y bosques es un proceso costoso y de largo tiempo. Y cuando estos se detienen, pues se detiene todo un proceso y hay que volver a empezar y se va retardando. Claro. Y tomar en cuenta también de que la población cada vez es mayor. En 1979-80 estuvo
un asesor en una institución educativa de origen alemán. Cuando él se iba, se le preguntó que si qué operaba de México, qué opinaba de México. Y él decía que él conocía muy pocos países con el potencial de recursos que tenía este país. Qué importante, qué pensamiento, ¿no? Pero que si las políticas de producción sobre los recursos forestales y sobre las producciones primarias no cambiaban, cuando este país tuviera 100 millones de habitantes, iba a tener serios problemas. Con respecto al medio ambiente. Con respecto al medio ambiente, claro, y con respecto a la economía, ¿verdad?, del sector primario. ¿Qué es lo que nos está pasando ahorita? Y entonces quiere decir que nosotros como ciudadanos, como tabasqueños, como mexicanos, debemos de cuidar nuestro medio ambiente, que es muy importante. Bueno, ingeniero, gracias por habernos acompañado. Amigos, hemos llegado al final de su programa, Conexión Empresarial, un vínculo entre tu formación y el éxito. Agradecemos al ingeniero Osmar Octavio Escobar Burguete por habernos acompañado hoy, y les recuerdo que este es su programa, Conexión Empresarial. Se despiden de ustedes su amiga Lisset Argüelles. Les recordamos que cada lunes a las 12:30 del día tienen una cita con nosotros en Sintonía UTAP, la perfecta armonía de tus sentidos, a través del 102.5 FM, y también los invito a que nos vean por el canal de YouTube Sintonía UTAP. Deseamos que tengan un excelente inicio de semana. Hasta la próxima emisión. Universidad Tecnológica de Tabasco, formación innovadora.